Cataluña vivió este domingo una... Más de 540.000 voluntarios salieron a la calle. Por un lado, la libertad y por el otro, la diversidad. ¿Son solo amenazas o hay realmente un peligro de conflicto bélico real entre Estados Unidos y Corea del Norte? La derrota ante Brasil nos dejó, como lo sabemos, fuera del Mundial de Rusia. Y el Latin Grammy va para Amárrame, Mon Laferte. Es mi primer Latin Grammy. Hay una nueva denuncia de abuso sexual que murieron esta noche al término de un concierto de Ariana Grande en la ciudad de Una explosión en un estrecho túnel que conecta las estaciones de metro y bus en Times Square. A los 41 años, el líder de la banda falleció por causas naturales. Chuck Berry falleció. La muerte del cantante Chris Cornell. Falleció en París Ángel Parra. Murió en Estados Unidos Charles Manson. Yo lo único que espero es que sea recordado como un hombre que trató de hacer el bien. Tomó un frasco con veneno. Todos los ataques terroristas de ayer en España. Cataluña vivió este domingo una jornada caótica. Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos en el último informante de esta temporada 2017. Bueno, obviamente que llega el momento de mirar y hacer un recuento y desmenuzar, si es posible pelar, si es posible analizar lo que ha pasado durante el año. Presento al tiro a quienes nos van a acompañar en esta conversación. Ignacio Lira, editor de programas de Radio Bio Bio. Gracias, Nacho, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Gracias. Está con nosotros también Patricia Venegas. Tuvimos que hacer un esfuerzo técnico y humano de producción. Periodista de 24 horas y Radio Concierto. Mañana será otro día. ¿Cómo le va? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, Patricia. Eres más bonita en persona, tú. ¿En serio? ¿Me veo más delgada? Sí, sí. Ya, o sea, me veo mal en pantalla. Sí, eso te iba a decir. Claro. Como una vez una señora que se encontró con mi hermano, que es muy parecido a mí, le dijo, usted se ve mucho mejor en la tele. Excelente. Sí, excelente. Está con nosotros Lucía López, periodista y conductora de Agenda de Género de Radio ADN. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y don Eduardo Fuentes, periodista de Radio ADN también. Gracias, Eduardo, por estar aquí. Bienvenido. Mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ordenar un poquitito la conversa a partir de una nota que nos ha preparado Victoria Jordán, nuestra periodista, que yo sé, ustedes no se imaginan, ¿no? Lo que tomar toda la información del 2017. Sí, claro. Primero porque tú decís, hoy se nos quedó este tema fuera. Es como hacer la lista durante varios días. Sí. Entonces a las 4 de la mañana por el grupo de WhatsApp llaman diciendo, oye, que no se nos olvide esto. Que no se nos olvide esto. Hizo el trabajo y esta es la nota. ¡Casa está corriendo peligro! Corea del Norte asegura que disparó el misil más potente que jamás haya creado. Piñera. Las historias que marcaron Chile y el mundo. Una mirada al 2017. Los triunfos de Tomás González, la triple medalla de Arley Méndez en el levantamiento de pesas y el triunfo de la China Cup con la selección pintaba para un año alegre en el deporte chileno, pero... No, mal. De verdad, no tengo palabras. Es que esperábamos otro resultado. El Mundial estaba ahí, el Mundial se veía como algo posible, sobre todo considerando la calidad de jugadores que tenía Chile. Y el aterrizar, que no se clasifica, y darte cuenta que no clasificas, fue súper heavy, fue realmente muy... fue impactante, te diría. Este 2017 nos dejó nuevos protagonistas en la política. Una de ellas, la sorpresa de la elección presidencial, la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez logró representar algo más que su propia figura o esta demanda o este discurso. Yo creo que lo inteligente de esa apuesta ha sido que eso detrás tiene un proyecto político que además va a tener expresión en el Parlamento. Pero si hablamos de los nuevos, también debemos destacar a quien era un personaje histórico, Ricardo Lagos, que también quería ir tras el sillón de la moneda. He decidido renunciar a la aspiración de alcanzar nuevamente la presidencia de la República.
la manera en que se resolvió lo del expresidente Lagos fue una manera muy triste. Y con eso también iniciamos un proceso como de desgaste muy permanente. Y entonces también yo creo que con la bajada de él termina también una especie de ciclo político en Chile, que necesita, yo creo, también un relato justo respecto a lo que fue y respecto al futuro también a lo que puede ofrecer. Con un 54% de los votos, Sebastián Piñera fue electo como el nuevo presidente de Chile. La sorpresa, el amplio margen que lo separó de Alejandro Guillé y que impactó a los expertos. Esta es la mejor votación que recibió algún candidato de derecha desde que hay democracia universal en Chile, desde que hay voto universal. Nunca a la derecha con voto universal le fue tan bien. A su propio sector, a la derecha, particularmente a la derecha de los barrios más altos, le generó un genuino temor de que les podían eventualmente robar la elección, que hoy día suena ridículo, pero hizo que se desplegara territorialmente la derecha como pocas veces antes se había visto en Chile. Ataques terroristas, amenazas de misiles, tensión entre los líderes mundiales. Un año que afectó incluso a aquellos tan duros como Angela Merkel. Aceptó a 1 millón de refugiados de países en guerra, como son Siria, como son Irak, como son Afganistán. Entonces, esa ha sido, digamos, una factura política fuerte para Angela Merkel, que en este momento se ve muy debilitada a la hora de formar gobierno, porque el Partido Socialista tampoco ha salido bien parado de las elecciones. Entonces, se rehusaba a formar gobierno con Angela Merkel porque no veía ningún beneficio político, ¿no? Kim Jong-un. Este último aseguró que está preparando una respuesta del más alto nivel. ¿Son solo amenazas o hay realmente un peligro de conflicto bélico real entre Estados Unidos y Corea del Norte? Un juego de fuerza entre dos líderes que son dos líderes impredecibles, que son dos líderes que son erráticos, pero efectivamente es un riesgo muy grande para el resto del sistema internacional porque entra en juego, digamos, la seguridad de los países vecinos de Corea, pero incluso también la seguridad de Estados Unidos porque se ha demostrado que Corea del Norte ya tiene misiles de gran alcance. No sabemos todavía con certeza si la bomba nuclear, ese sería un riesgo mayor, pero sí vemos ahora con mayor incertidumbre las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos. Pero parece que en los últimos tiempos han aflojado las tensiones y están dispuestos a negociar. En mayo de este año, el pueblo francés eligió a Emmanuel Macron como presidente de Francia, quien con 40 años recién cumplidos ha sido el representante más joven de la historia de este país. El fenómeno de Macron se parece mucho al fenómeno de Rivera de Ciudadanos en España, ¿no? Que son movimientos que surgen con escisiones de distintos partidos y surgen nuevos movimientos con gente muy joven que capta el voto también de jóvenes, pero también de mayores, ¿no? Gente descontenta con los partidos tradicionales. Dos chilenas que se tomaron el mundo de las artes, Daniela Vega y Mon Laferte, las nuevas protagonistas del espectáculo. Y la ganadora es Daniela Vega por Una mujer fantástica. La actriz transexual ha acumulado éxitos este 2017. Una mujer fantástica ha sido nominada a los Globos de Oro y actualmente es la única película chilena preseleccionada para los Oscar. Yo la vi en algunos sitios como la mujer del año, no solo del cine, como la mujer chilena del año. Ella es una persona que viene de un mundo muy discriminado en Chile, que está poniendo un tema súper relevante solamente con ser una actriz transexual. Y bueno, antes que todo eso, con un gran talento. Yo creo que todas las nominaciones que tiene y las que va a seguir teniendo y los premios son absolutamente merecidos y se ha transformado en una gran embajadora de Chile finalmente. Y el Latin Grammy va para Amárrame, Mon Laferte. Hola. Es mi primer Latin Grammy. Yo creo que Mon Laferte hoy en día es casi como un artista internacional que viene a Chile cuando se relaciona con los fanáticos, lo que produce, lo que genera a nivel mediático, que de alguna manera tiene lógica porque ella se fue a México y desde allá empezó esta nueva etapa de su vida que es donde se bautiza como Mon Laferte y deja atrás lo de Montserrat Bustamante de rojo. Y claro, es como recibir un gran artista de afuera y con todo lo que eso implica, ¿no? Como un gran artista latino que yo creo que tiene ese nivel hoy día, ese estatus y cada vez yo creo que hay que ser más. Este año nos deja y se acerca un 2018 que aparte de la visita del Papa y un nuevo presidente de la República nos traerá tantas sorpresas como este 2017.
Bueno, los hechos resumidos en la nota de Victoria Jordán sirven y dan pie para la conversación. Yo sé que la pregunta probablemente es la más obvia de todas, pero también la más necesaria para empezar a conversar. ¿Ustedes dirían que la noticia más importante, al margen, por supuesto, de la elección presidencial, sería cuál? ¿A nivel mundial? ¿A nivel local, a nivel mundial, a nivel personal? Yo diría que, resumiendo, como varias de las informaciones que vimos ahí, el cambio de escenario político a nivel chileno y a nivel global, con una serie de movimientos que también contrastan con el resurgimiento de un grupo que yo diría que conjuga elementos del conservadurismo, del nacionalismo, del populismo y del negacionismo y que están causando desequilibrio. El 8% de casa en Chile, por ejemplo, la presencia de Donald Trump en el mundo, con que está lejos de ser un estadista que ayudaba a mantener cierto equilibrio de poder a nivel global. Me parece que a mí ese cambio de escenario es algo a lo que hay que sucede este año, pero hay que tomarle atención a lo que viene. Me parece que esa oleada que conjuga todos esos elementos que yo te menciono, me parece que es algo a lo que hay que ponerle atención. Sí, porque es verdad que estamos viendo el surgimiento, Pati, de grupos políticos distintos que provocan a su vez la aparición de otros. Macron es consecuencia precisamente del surgimiento de un nacionalismo que en realidad no es que surja ahora, sino que se repotenció en Francia en los últimos años, y como respuesta a ese movimiento surge Macron. Uno ve a Austria, míralo. O estos personajes que son como la Liga de la Justicia versus a estos otros malos, digamos, que pareciera ser los que causan desequilibrio mundial. Y fuerzas medio opuestas que se juntaron para poder equiparar, además. Claro. Y uno tiene como que empezar a lidiar además periodísticamente con grupos que a uno no le... pensaban además que iban a ganar, porque de acuerdo a todo lo que indicaban las encuestas, ¿te acuerdas con Donald Trump? También se produjo ahí en un primer momento que se supone que las últimas encuestas indicaban que Hillary Clinton iba a ganar. Sin embargo, se produce esto de que no, Donald Trump lograba convertirse en presidente de Estados Unidos, pero además manteniéndose tal cual. Él no se ha modificado nada su carácter, no se ha moderado como pensaban algunos de los más optimistas, que iba a cambiar alguna de sus propuestas una vez que ya estuviera como presidente de Estados Unidos. Nada de eso se ha cambiado. Él sigue tal cual. Por el contrario, hasta las últimas medidas que ha tomado, todas tienen que ver más con los intereses de su círculo casi más personal que con la idea del bienestar ni siquiera del país, para que hablar del equilibrio mundial. Hablemos un poquitito de Donald Trump, entonces. Yo sé que es tu presidente favorito, De hecho, me invitaron como su representante. Como su vocero. Yo lo escucho y a propósito de Donald Trump, de lo que pasa con Amado Líder, de que estamos hablando así con tanto cariño de estos líderes mundiales. A mí una cosa que me llama siempre la atención de todo esto, de todos estos fenómenos que uno ve ahora y dice, oh, rayos, pasó esto, ¿verdad? Que en un minuto estábamos todos apretaditos así porque decíamos, se va a enojar Amado Líder y va a apretar ese botón, y el otro que es ligero de mecha, a pesar que tiene muchas, capaz que haga lo propio y vamos a terminar pagando el pato. A mí me llama la atención de pronto la poca sensación de peligro en el cual la gente sigue moviéndose. O sea, de verdad siento que estamos hoy en día... No tomando conciencia. La gente dirá, pero los gringos, pero los coreanos, pero... Y siguen manteniendo cierto nivel de vida. Yo no sé qué podríamos tener armados, siguen juntando agua en la casa, no sé qué podríamos... Pero me parece que desde la perspectiva de la falta de mirada global que tenemos muchas veces en Chile, nos parece todo lejano. Todo lejano. Lo de este gallo en Estados Unidos nos parece lejano, lo de este otro también nos parece lejano, sin alcanzar a dimensionar que todo esto repercute, que estamos en un mundo que está tan globalizado, que tarde o temprano todas estas escaramuzas nos repercuten. Y a mí me llama la atención mucho eso, de sentir que de pronto los chilenos en general estamos un tanto adormecidos respecto a lo que pasa alrededor del planeta. Sumándole a lo que tú dices, yo siento que el resurgimiento precisamente de esos movimientos en Chile y en el mundo tiene que ver precisamente con lo que tú señalas, con un gran porcentaje de la población que cree que no pasa nada. O sea, que en realidad ese 51% que no vota porque no va a cambiar nada, porque da lo mismo uno que otro. Me da la sensación de que llevamos suficiente tiempo desde la Segunda Guerra Mundial con cierto equilibrio que olvidamos las enseñanzas, lo que significan, por ejemplo, los organismos internacionales. Los vemos a Trump una vez más rebelándose contra las indicaciones de una ONU, como vimos a José Antonio Cast en algún momento también cuestionando o abriéndose la pregunta si Chile tenía que seguir perteneciendo a estos organismos internacionales, en realidad nos convenía o no nos convenía. Entonces, en la medida que el resto de la población, como tú dices,
como que no está ni ahí, como que todo es normal, como que no pasa mucho, no participa. Aunque no sé si con el tema de Corea del Norte eso no generaba un impacto en la ciudadanía. Yo creo que sí había una mayor atención al respecto por lo que significaba, por el hecho de que esto se pudiese convertir en un conflicto bélico a mayor escala. Yo creo que sí estábamos pendientes de ese tipo porque es como más espectacular. Como exótico, ¿no? Comenzó a hacerse real quizás cuando se metió una potencia de Occidente. Eso es lo que pasa. Usualmente era de las Coreas, ¿no? Porque Corea del Sur y Corea del Norte esas noticias te llegaban. Pero cuando Estados Unidos entra al ruedo, y eso a uno sí se hace más real, y cuando Donald Trump empieza a torear, porque eso es un toreo, no es una conversación entre estadistas. No es político. No es político. Es como y es por Twitter. Y es por Twitter. Y es como la tuya y dos más. Entonces me dejan poner otra ficha en ese tablero, que me parece que es como la más rara de todas. Que ambos personajes están como sacados de una aventura de Marvel. Absolutamente. Son como los enemigos de Austin Powers. Es como que podríamos haber elegido buenos personajes, pero estos la cagan. Porque definitivamente tenemos a Amado Líder, que uno lo ve sonriente a veces, una mirada así, es como tierno, como dan ganas de hacerle los cachetitos. Y el otro gallo dan ganas de hacerle así en el pelo, porque son como personajes caricatura y representan todo eso todos esos grandes temores, la suma de todos los miedos que hemos ido acumulando por generaciones. Eso parece demasiado a los malos de James Bond, perdona, pero son como esos villanos, pero de verdad. Algo adicional de lo que tienen en común además es que tienen problemas con su peluquero, ambos. Uno en el caso del teñido y el otro en el caso del corte. No, pero hablando en serio, por eso yo te mencionaba... ambas visas. Por eso yo te mencionaba... Me gusta este panel porque además pasamos de lo ético a lo estético. Claro. Cultura pop de por eso yo te mencionaba esto de la Liga de la Justicia, porque aparecen estos personajes como Trudeau, Macron, Merkel, que es como... que no aparece ahora, ya en su cuarto periodo, pero representan, claro, sería como la Viuda Negra, pero representan estos personajes que son como la Liga de la Justicia y que van a tratar de sostener el equilibrio mundial, mientras estos otros dos, como tú bien dices por Twitter, están como casi que sorteándose el mundo, pero insisto, ojo, me da la sensación de que independiente de que la mayoría de la gente diga, no pasa nada, es un buen meme y qué bueno que van a pasar estas cosas porque así tenemos más chistes para las plataformas sociales, yo siento que sí provocan algo y provocan ese 8% de José Antonio Kast, provocan, por ejemplo, es ese porcentaje de gente muy asustadiza que participó en estas elecciones, más que participar por el espíritu republicano, por pánico a que el país, la patria y la familia se viniera abajo. Me da la sensación de que esa incidencia... Nunca vamos a ver si la gente fue a votar por eso o fue a votar por No, pero hay un porcentaje que sí. Claro, pero lo que pasa es que... hacemos la vida por miedo, nos casamos por miedo. Claro, pero puede ser que hasta las redes sociales influyan más en ese ambiente de miedo. También. Ahora, hay mucho de eso también. Yo le todo se exagera mucho. Agreguémosle ese elemento. Las redes sociales han sido también bastante clave en montones de discusiones, no solamente porque Donald Trump es capaz de torear al presidente norcoreano o también comunicar a través de del mismo Twitter un montón de decisiones políticas que lo ha llevado a confrontar incluso a los personajes más cercanos que se supone que son sus asesores. Las redes sociales hoy día ha quedado demostrado, digamos, en el último año que han sido caldo de cultivo para la divulgación de informaciones falsas o para generar temor o infligir susto en la población. Quiero recordar la imagen probablemente más emblemática del verano que tuvimos a propósito de los incendios que nos afectaron y también el supertanker y el Luchín. No olvidar el Luchín. El humilde. Yo entiendo que hay mucha gente que tiene una fijación con lo grande y habla de estos aviones grandes, que no sé qué motivo tiene, pero nosotros asignamos los recursos en función de las características. Esos aviones grandes en general no funcionan y hay estudios que así lo señalan para terrenos rugosos como el nuestro, para territorios que son cambiantes. Esa declaración que fue, digamos así como, en el fondo estos aviones no sirven para combatir los incendios en Chile y después teníamos los aviones sobrevolando. Ahora, independientemente después que todo el catastro que se hizo y el registro, el estudio, para saber que si realmente sirvieron o no, al menos apaciguaba o apagaba la flama, digamos, de la gente que reclamaba estos aviones. Es que la historia además partió de una manera en la cual se supone que ellos estaban ofreciendo el avión y acá en Chile no se les estaba considerando. Así partió la historia, eso después fue desmentido por las autoridades. Pero claro, cuando está todo el despelote con el tema de los incendios forestales y aparece esta oferta del avión, del supertanker, muchos decían, bueno,
¿qué daño le va a hacer al país que haya otro avión tirando agua? Lo que pasa es que eso también implicaba ciertos costos y ciertos temas de logística. Y con su oferente, además, publicando permanentemente en Twitter también Luciana, su llamado de alerta. Sí, que surge ahí con un delegado. Pero volvió a ser como de superhéroes también, porque finalmente había como cosas mitológicas detrás del famoso avión. Entonces venía el avión y detrás de eso ya no solo estaba la acción concreta de extinguir incendios, había una cosa como media de esperanza que se notaba mucho en el tono en que la gente comentaba. Y finalmente tú te das cuenta que esto tenía mucho más que ver con hacer valer la opinión antes que la evidencia. Y para mí es algo que cruza el año completo. Opinión versus evidencia, que quedó reflejado. Yo creo que la opinión le ganó a la evidencia. Opinión versus evidencia, perdona, Nacho, en el caso de los incendios, que quedó reflejado en el debate sobre quiénes estaban detrás de los incendios forestales. Por ejemplo. O sea, claro. que a partir de mensajes en WhatsApp, o sea, en algún momento los incendios forestales estaban siendo provocados ya, en la sexta región, por los mapuches, con ISI, con la ETA y con la FARC. Fiesta la que, o sea, te encargo la ayahuasca y consumían, parte digamos. de lo que te menciono, o sea, las redes sociales, como bien dice Ignacio, y la opinión versus la información o la evidencia son caldo de cultivo para movimientos alarmistas. Para que la gente crea que los incendios estaban siendo provocados, a pesar de que las autoridades de CONAF explicaban permanentemente que los incendios se estaban generando por la fuerte ola de calor, que las raíces se seguían quemando, que las pavesas eran trasladadas de un lado a otro, pero la gente no lograba comprenderlo. Era cuestión de ver los incendios del año pasado, verano, hemisferio norte, y los que hoy están sucediendo nuevamente. Ahora, hagamos también una especie de culpa de cara al país. Cerremos la transición a la democracia de Chile con lo siguiente. Las redes sociales son un medio que se ha abierto, diversificado, pero que también pertenece a un porcentaje reducido de la población chilena. ¿Cómo saltan estas redes sociales? ¿Cómo salta la discusión de Twitter, donde estamos finalmente entre gente más o menos parecida, o en Facebook, o incluso hasta en Instagram? Tinder creo que hay una que se llama, me da un asco solo de mencionarla. ¿Cómo saltamos de ahí a que la gente que no conoce las redes sociales está hablando de eso? Por WhatsApp. Y porque nosotros, los medios de comunicación también nos hacemos eco de cada cabeza de pescado que se dice ahí, las mencionamos como para denunciarlas, pero al mismo tiempo lo que estamos haciendo es soplar un poquito la fogata. Yo siento que también nosotros inflamos mucho la opinión. Comparto esa crítica, pero tiene razón, Pati. Porque WhatsApp no es Twitter. Sí, pero WhatsApp, es que particularmente WhatsApp, quiero que desarrolle ese argumento, Pati. Está bien. Yo no recuerdo que algún medio de comunicación serio haya replicado el tema de los mapuches detrás de los incendios forestales. No recuerdo, puedo estar equivocado, pero tengo la sensación. Claro, pero en ese punto me acuerdo que en WhatsApp habían unas teorías, un mensaje, después aparecieron en otros temas mensajes de audio también en WhatsApp. Entonces todo eso es lo que va a generar. WhatsApp lo tiene todo el mundo. ¿Y quién las empezaba a replicar luego? Claro. Porque ya no era simplemente un vecino en el WhatsApp. Después empezaban a ser figuras que tienen una cierta resonancia, gente que tiene una cierta cantidad de seguidores y que se hacían cargo de estos rumores sin ningún asidero. Entonces yo por eso también miro con preocupación, porque además las redes sociales van creciendo en cantidad de gente, puede que todavía se mantengan en una pequeña elite, pensando en Twitter, por ejemplo, pero igual me parece importante la manera en que hoy tienen este alcance, cómo se va cruzando, y da lo mismo si yo te presento la evidencia de vuelta para decirte esto no está pasando. Si tú ya lo crees ocurrió muchas veces, si tú lo crees de antes no va a haber caso, no te voy a sacar. Supuestamente había un paro de los camiones que iban a repartir combustible y toda la gente acudió en masa a las estaciones de servicio a cargar sus estanques. Pese a que empezó a circular también una carta donde decía no vamos a hacer eso, y la gente igual lo decía, no, pero esta carta es falsa, por lo tanto yo tengo que ir a llenar mi estanque. Y llegan con bidones. Era una locura. ¿Para qué? Hay un punto en el que nosotros tenemos que hacer un media culpa como medios de comunicación. No sé todavía exactamente en dónde está ese punto. Yo tengo una disculpa. Pero hoy la gente se informa más por Facebook y por las cadenas de WhatsApp, como dice Pati, que por los medios de comunicación confiables. Y sucede que movimientos como los antivacuna, por ejemplo, que te presentan además cierta evidencia científica, crecen como la espuma, y lo que hoy quizás faltaría es prestar a estas plataformas para que aquella gente en la que sí confiamos en su veracidad, en la información, en su estudio, como pudieran ser los científicos u otros, estuvieran aquí diciendo, o sea, ser nosotros más que replicantes de... este programa se transformó ahora en cuestionamiento de los medios de comunicación, pero bueno, más que replicantes de los debates que de repente no tienen por qué haber debate de eso, sería como, oye, aquí en los medios de comunicación nosotros ponemos a quienes de verdad están
Ya. No sé, dando un tan solo especialista. Claro, claro. Por eso digo que no sé dónde está el punto, pero de algo nos tenemos que hacer cargo. Yo le aplicaría un matiz, comparto buena parte de lo que se ha dicho, pero aplicaría un matiz. Creo que los medios de comunicación masivos siguen siendo masivos, donde la mayoría de la gente se sigue informando. La televisión, la radio siguen siendo los medios de masas, o sea, es mucha más la cantidad de gente que escucha radio y que se informa por la radio de la que puede revisar Facebook y se informa por Facebook. Eso, o sea, todas las estadísticas acompañan eso, y las métricas las tienen incluso quienes han desarrollado sitios informativos, incluyendo, por supuesto, este mismo canal. Ahora, más allá de eso, comparto que efectivamente la gente empieza a mutar, a decir, oye, es que yo leí en Facebook algo muy distinto a lo que está mostrando en la tele, o lo que yo escuché en la... Entonces, ¿a quién le creen más? Comunicación, o definitivamente lo que aparece en Facebook, o en Twitter, o en WhatsApp. Porque yo creo que eso también incide mucho... porque el nivel de desconfianza hacia los medios tradicionales también va aumentando. Entonces es un caldo de cultivo ideal para aquellos que sí le creen a lo que aparece en las redes sociales a pie juntillas. Uno es parte de la crisis de desconfianza generalizada, ¿no? Porque cuando uno habla de instituciones, bueno, los medios también son una más. Entonces, de esa lista, lo que pasa acá es que yo creo que antes podíamos tolerar ciertos espacios de información a los que no accedíamos como ciudadanos. Porque de manera natural uno no puede saberlo todo y tú dices, ok, hasta donde me lo cuentan en la tele o en la radio es lo que sé. Pero lo que yo siento que pasa ahora es que la gente no tiene miedo de completar esa información por su cuenta. Entonces, ya no es solo que yo no me sé el cuento completo. Es como, ok, no importa si no me lo cuentas. Y le creo que el tema hace más sentido. Si se parece a lo que yo pienso. Y aquí pasa mucho lo de las cámaras de resonancia. Déjame agregarle una cosa más, porque si hay algo a lo que le creíamos y que ya no le creemos son las encuestas. Por ejemplo. Encuestas en las que se basaron para rápidamente bajar a Ricardo Lagos, por ejemplo. Vamos a recordar una de las imágenes del año, precisamente ese momento. He decidido renunciar a la aspiración de alcanzar nuevamente la presidencia de la República. No soy un caudillo. Sé escuchar la voz del pueblo y someterme a su veredicto. Estoy en política para servir al país, no para acumular honores. La bajada de Lagos fue probablemente uno de los momentos más duros de la política como nosotros la conocemos. Tiene otras cosas también que quedaron arriba de la mesa este año, la aparición de Beatriz Sánchez particularmente, como fenómeno, sacaron un 20%. O como bien decía la nota de Victoria Jordán, el hecho de que Sebastián Piñera ganara con tanto nivel de respaldo, no habíamos visto nunca a la derecha ganar de esa manera. Pero sin duda que esto va a quedar para muchos en el recuerdo de una traición por parte de la nueva mayoría o de la Concertación. Y que le trajo varias consecuencias posteriores, siento yo, a la nueva mayoría, porque el hecho de no habérsela jugado en ese momento por Ricardo Lagos impidió que se realizaran primarias finalmente. Carolina Goich desiste de enfrentar sola a Alejandro Guillé. ¿Y eso qué significa? Que la nueva mayoría se queda un par de meses sin la misma figuración pública de los otros, sin la franja electoral, sin participar en los debates. Sin el tren para su candidato, realmente. Yo no sé si quedó zanjado en las discusiones posteriores, los debates, los foros. ¿Cuánto le termina pasando la cuenta a Ricardo Lagos el hecho de haber bajado, si entre comillas, la candidatura de Isabel Allende en su momento? Si finalmente la bajada de Ricardo Lagos no es sino otra cosa que el eco de lo que había ocurrido previamente. La consecuencia de él haber bajado Isabel Allende. Él bajó Isabel Allende, por lo tanto nosotros nos apoyamos, preferimos ir con Guillé y suma y sigue, y ahora se quedaron así, sin pan ni pedazo y desmoronándose. ¿Cuánto le habrá pasado realmente la cuenta ese hecho en particular? A mí me da la sensación de que tiene más que ver con lo que señalabas tú, Juan Manuel, respecto de las encuestas, pero particularmente con cierta experiencia a nivel global en otros países donde, si bien podría haber llegado a una primaria, lo que entendieron en el Partido Socialista que significaba perder en esa instancia era mayor que bajarlo. O sea, dígase que la presencia del Partido Socialista dentro del conglomerado estaba más en riesgo que la sola bajada del candidato. Y eso pareció primar más en la decisión. Pero hay un sector de la nueva mayoría que pisó el palito, siento yo, en este tema del Lago mismo, porque finalmente son tan las ganas de arrasar con el paradigma, de decir, ok, eliminemos todo lo viejo, antiguo, y Lagos como sinónimo de lo viejo, lo que ya no queremos ser, que se quedan sin liderazgo.
Y en esa parte de quememos rapidito las banderas, ok, ¿y a quién seguimos ahora? Y eso se notó, hay un momento de falta de guión. No había, perdón, no había ninguna posibilidad, visto las encuestas, que Ricardo Lagos le ganara a Alejandro Guillé. Digamos, las encuestas se pueden equivocar, pero no por tanto. Pero aún así, haberlo sacado del proceso probablemente generó este daño al que hace referencia Pati. Hay que aglutinar esas fuerzas, independiente que no fuera el candidato final. Que se hubieran ido a primarias, y en esas primarias Ricardo Lagos hubiera pesado menos que el resto, para el Partido Socialista hubiera sido una gran pérdida, mucho mayor que solamente bajar a Ricardo Lagos. Pero dilataron algo que terminó sucediendo igual, y yo creo que además teniendo que cargar la humillante sensación de haberle dado la espalda a uno de sus prohombres. Sí, yo creo que no la midieron, porque creyeron efectivamente en la encuesta, y creyeron en las redes sociales y en la falta de memoria. Incluso para los que no tenemos ningún tipo de simpatía o antipatía por el partido, a mí me pareció que era algo muy vaca lo que le decían, era muy feo, era antiestético, impresentable lo que hacían con Ricardo Lagos. Había muchas otras formas de haberlo manejado, pero como se termina haciendo, uno dice, ¿qué onda esto? Ahora convengamos que Lagos nunca fue tan bueno como cuando lo sacaron, porque los panegíricos con el eran maravillosos. Eran de manera transversal. Que prohombre los perdimos. Así. Sí, aunque uno dice, ¿por qué tenía tan poco nivel de respaldo si es cuando lo bajan todo el mundo decía... No hay muerto malo, no hay muerto malo, todos. Veíamos ahí a Charles Manson cuando murió, también le encontraron algunas cositas buenas. Teníamos una letra. Claro, olía bien. Tenía linda. Pero ¿sabes qué? Es un tema, efectivamente, yo creo que uno de los aprendizajes que tiene que sacar la centroizquierda es cómo la derecha, por ejemplo, se aúna por un objetivo, desde los más extremos hasta los más moderados, y a nivel generacional de forma transversal, algo que en la centroizquierda no pasa. Entonces, todos aquellos que de alguna u otra manera vivimos relativamente de cerca el gobierno de Lagos, sabemos lo que significó en su momento, sabemos cómo gobernaron Elwin y Lagos, entre medio de tanquetazos, de ejercicios de enlace, lo que significaba para la población la pugna de este posible presidente socialista por primera vez. Probablemente había más elementos que generaban unión. Hoy día uno está mirando las discusiones del Partido Comunista con la democracia cristiana. Y vemos a la generación más joven de la centroizquierda negando a sus héroes antiguos, hablando de una concertación que se vendió, de un Lagos que trabajó más para el empresariado. Y yo creo que ahí hay una enseñanza. Me tengo que ir a la pausa comercial. Nos quedan un montón de hechos todavía que revisar de este 2017. Lo seguimos conversando aquí en El Informante. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en El Informante, conversando sobre este 2017. Voy a poner otro elemento aquí arriba de la mesa. El bus de la libertad. ¿Quién nos dejó el bus de la libertad? Con un epílogo. Sí. Con un epílogo que Dios como guionista. Si hay algo que uno tiene que criticar del trabajo periodístico, fue exactamente eso. No haber descubierto eso. No haber descubierto la verdadera historia detrás de quien encabezaba el bus en Chile. Porque eso era simplemente un poco de reporteo para haber llegado a esa historia. Era la serie completa, digamos. Si este era el guionista, ese era el capítulo final de la temporada. Si alguien lo hubiera investigado y lo hubiera dicho, no habrían pelado que los medios estaban metiendo la vida privada. Sacando el brazo a alguien que no quería. Esto tiene que ver con, Marcela Aranda y su hija, pero la decisión de la hija de hacer pública... Claro, sí. Meses después de la polémica, digamos. Meses después de la polémica, que efectivamente es transgénero. Ahora. Prácticamente nos habíamos olvidado de la polémica cuando esto reflota y decimos, pero... Bueno, qué buen guión. guión. Los elementos de conservadurismo a los que yo creo que hay que tenerle ojo. De verdad, ese resurgimiento, y que lo vimos además súper presente en las campañas, y no solamente en Chile, lo estamos viendo en Paraguay, lo estamos viendo en otros países también, la presencia de Dios y sus dictámenes, cómo influyen en los programas, cómo influyen en las campañas, me parece que es algo que hay que atender. Estuvimos a la altura, no periodísticamente, me refiero como sociedad, de generar ese debate, Pati. ¿Tú crees que la verdad es que nos pilló como medio mal parado? Yo creo que nos pilló medio mal parado, porque esto partió, si mal no recuerdo, porque el móvil denunció que se estaba preparando la llegada de este bus de la libertad. Entonces ellos pusieron el tema ahí en el debate y ahí se generó la polarización, las trincheras, pero fue agarrando un tono, yo siento, de un nivel de violencia bien impresionante. Me acuerdo, yo en ese periodo me había fracturado el pie. Viendo tele. Entonces así, tenía todos los ahí, televisor, Twitter,
Claro, y el nivel de agresividad que llegó a tomar... Terrible. Fue el voz de la libertad el que casi te atropelló con tu bicicleta, ¿no? Sí, traté de atajarlo. Sí. Estuvo muy mal resuelto en la calle, fíjate. Porque claro, había varios escenarios de debate, incluso acá, ¿no? Y podía estar gente que representara todas las posiciones, y acá argumentos más o menos débiles, yo diría que se resolvía la conversación un poco. Pero cuando tú trasladabas esto a la calle, como la sensación más de piel real, era todo muy visceral. Muy emocional. Es que a mí me da la a favor y en sensación... contra. Y aquí yo tengo una posición en contra. Yo no estuve de acuerdo en el tema, pero cuando yo miraba incluso la gente que se manifestaba en contra del bus, no había nada que no fuera como muy de víscera, ¿no? De una cosa que no parecía un argumento, era rabia contenida. Nosotros acabamos de ver, por ejemplo, cómo pasó esta semana, cómo en Barcelona se le multó al bus, por ejemplo. Claro. Me da la sensación de que en Chile tenemos poco protegidos esos espacios con la idea de la, comillas, libertad de expresión y todos caben. Yo creo que hay debates que no son debate. O sea, antivacuna, vacuna, debatamos al mismo nivel, 2 para allá, 2 para acá, no es debate. Prohibido los transgénicos, vamos a corregirlo, no es debate para mí. Y desde ese punto de vista me da la sensación de que las leyes no protegen lo suficiente, y ahí es cuando las personas entonces se toman la calle y se pelean de igual. Pero la frase del bus daba como para no debate. No, pero sabemos lo que es, más allá del eufemismo, sabemos lo que pretendía. Pero quedémonos con el hecho. El bus decía con mi familia, con mis hijos no te metas, algo así. Sí, claro. ¿Eso daba para un debate? Eso da para un debate, pero cuando está hecho con una intención dirigida, que es a hablar de que lo transgénero no es normal, hay que sacarlo. O sea, tenemos hoy en el Congreso cartas firmadas, 11.000 presentaron en contra de la ley. ¿Por qué no debatirlo? Porque tiene que ver con la ley de identidad de género. No tiene que ver con si la educación tiene que estar a cargo del Estado o a cargo de los padres. A esa gente que piensa así y debatirlo. ¿Por qué negarse al debate? Porque yo creo que hay situaciones que no son debatibles. Es como, por ejemplo, en otros países tú no puedes decir... Pero dame un argumento así más concreto, más que tu posición. ¿Por qué esos temas no son debatibles? Porque la sociedad ya entendió que hay temas que son peligrosos de ponerlos o validarlos como igual. Pero ciertamente si llega un bus con ese mensaje, es que la sociedad a lo mejor no lo ha terminado de entender. Pero es que ese es el punto exclusivo. Pero a mí me parece que las leyes de antidiscriminación en el mundo están mucho más desarrolladas que en Chile. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no estoy a favor de ningún tipo de discriminación y todo lo demás. Pero yo creo que no nos debemos cerrar a los debates. Yo creo que debatir, intercambiar puntos de vista no debería ser. La ley, la duda si acaso era o no adecuado que el bus circulara. Algunos decían que derechamente creo que son dos debates diferentes. Uno, lo que representaba el bus propiamente tal, y todo lo que la historia que le acompañó con posterioridad. La otra es que efectivamente a lo que contribuyen las discusiones, más allá de los debates, es efectivamente a poner la información sobre la mesa. Lo que es cierto, sin embargo, también es que hay que reconocer que en este caso en particular había mucha información, al menos inexacta, de lo que planteaba la teoría del bus. Y eso creo que da pie para generar un debate que era muy artificial, porque partía de una premisa que era completamente falsa, era que básicamente aquí el Estado iba a meterse con la identidad de los niños. Por eso era importante el debate. Ahora, déjeme mostrarle esta otra imagen que también la tuvimos a comienzos de año y que probablemente muchos lo van a recordar porque fue también un fenómeno no solamente desde el punto de vista comunicacional, sino que también definió, digamos, el saltarse a los medios para poder entregar un mensaje. Yo no sé a quién le puede no importar que lo traten de hijo de puta. No me parece que estemos hoy día en este país llegando a una descalificación de ese tipo tan personal. Honestamente creo que estamos pasando límites que incluso pueden afectarnos una sana convivencia el día de mañana. Dos cosas quedan como conclusión a partir de este video que sube a YouTube Andrónico Luksic. La primera es, digamos, el hecho de fondo, gatillado por la agresión y los insultos de un diputado de la República, Gaspar Rivas. Lo segundo es que para responderle no lo hace a través de una entrevista con un medio, sino que utiliza una plataforma para entregar su punto de vista evitando las preguntas, digamos. Me quiero quedar primero con lo segundo para que luego nos metamos a lo primero, que lo segundo igual creo que a nosotros como, digamos, personas que trabajamos en esto, pero también los que nos están viendo del otro lado de la casa, bien podrían preguntarse, bueno, ¿para qué sirven ahora los medios? ¿para qué sirven los medios? Entonces, de hecho, yo los voy a dejar ahora conversando con ustedes, yo no hago más las preguntas, me voy. Te vamos a responder por YouTube. Sí, es complejo que se vaya poniendo de moda esto de que se entreguen declaraciones a través de YouTube y sin la posibilidad de que haya un periodista que también le pueda preguntar. Yo no sé si Andrónico Luksic dio alguna entrevista después de esto, porque lo que hemos conocido de él ha sido a través de Twitter, que es otro fenómeno interesante de analizar también cómo se fue transformando después en un personaje. Cómo cambió la percepción de la gente hacia él. Que en ese momento del video había
una molestia mucho mayor hacia su figura. Pero claro, no está en la instancia de poder conversar, de poder plantear, de decir, mira, hay ciertas empresas en las cuales había invertido Andrónico Luksic y que eran consideradas de manera negativa por la ciudadanía, lo que tenía que ver con la minería, lo que estaba pasando en Alto Maipo. Ese tipo de situaciones nunca, según recuerdo, existió la oportunidad de poder planteárselo directamente. Y teniendo él un canal de televisión, donde tú podrías decir, oye, tengo un canal, no es suficiente. No es suficiente, yo quiero comunicarme directamente con la gente. No es suficiente, o viene a demostrar otra cosa, que efectivamente el canal no está para ser utilizado para fines personales, no es diario mural. Ni la radio que también dicen que eso está usando de diario mural y todo. Todo eso incluido, me salto, que es como hoy en día tú puedes ser tu propio medio de comunicación. Esto se lo decimos en general cuando enseñamos hoy generación de habilidades comunicacionales, puedes hacerlo. Germán lo viene diciendo hace rato. Claro, y Germán sí. ¿Y cuándo entonces tú vas a necesitar de los medios y para qué entonces vamos a estar nosotros, cuál va a ser nuestro rol? Es un buen tema. Pero los medios tienen estándares, entonces a mí también me complica cuando solamente una cosa unipersonal uno empieza a hablar de que es un medio. Yo no sé si Luksic en Twitter es un medio, Luksic es un vocero de sí mismo. No, pues el medio es la plataforma. Claro, hay un control completo del discurso, pasa esta cosa media simpática que la gente le dice tío ahora, ¿cierto? Y como bien decía Pati, se pierde toda la posibilidad de entregar un contraste, un feedback, una manera de poder llevar una información más completa para que esa idea se haga. Y por eso también me parece muy sintomático lo que pasó con Luksic. Yo no sé si pudieron ver la imagen que ocurrió en medio del contexto electoral. Luksic moviéndose a su local de votación y la encara una trabajadora de supermercado. Sí. Una trabajadora de los empaques del Líder. Y le dice algo así como, oye, por tu culpa, Luksic, no sé qué, aquí estamos sufriendo con los del Walmart. Y se enoja y le grita un par de cosas y se va. Y Luksic queda una pieza porque, entre otras cosas, él tiene muchas empresas, pero nada, ninguna que tenga que ver con Líder y con Walmart. Se le vincula con los poderosos, claro, como él mismo dice. Pero para mí es muy sintomático de la manera en que hoy la gente se relaciona con estos elementos del poder, porque yo tengo muy claro que hoy día estamos enojados. Es que no sabemos muy bien con quién estamos enojados. Y no nos importa mucho cómo lo manifestamos mientras lo podamos decir. Y no creemos en las instituciones como para canalizarlo a través del voto. Y eso nos devuelve a la calle visceral del bus naranja, al Twitter de Trump. Mientras alguien nos escuche gritando, da lo mismo que... Sí, quisiera, porque yo también estoy enojado. Sí. No sé por qué. No, quisiera plantear dos cosas sobre la misma, así como derivadas de esta discusión interesante, que tiene que ver una con el tío Luksic, que todos los tíos son aquellos que manejan una cuenta. Está el tío del gas, el tío del agua. Pero el caso del tío Luksic está derivando su cuenta, el manejo de su cuenta en Twitter, a algo bien interesante, que es la generosidad. Y está empezando una competencia solapada con el tío Farcas. Yo creo que a esa competencia solapada, ¿cuál es el más generoso de los dos? Vamos a tener que prestarle mucha atención en los meses venideros. ¿Quién se pone con más regalos? Y segundo... Con una diferencia, creo, sí, importante en términos de manejo comunicacional. Luksic en ensayo y error ha ido aprendiendo un montón. Por supuesto. Farcas no está en el negocio de la transmisión de mensajes comunicacionales. No, por supuesto. No lo está haciendo. Pero últimamente, Andrónico Luksic está respondiendo a algunas solicitudes que se pucha, me faltaban, no sé, 1,5 millones para... Sí, y él responde y se está poniendo de la misma escuela. Y lo otro que era interesante era a propósito de esta disputa si Facebook o YouTube o que van a desplazar a los medios. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La gracia de los medios es que median la información y por lo tanto somos como un tamiz para esto. Pero ¿no será quizás también como la gran discusión de taxi versus Uber que llegaron para instalarse y tenemos que acomodarnos finalmente estamos reaccionando lentamente? Lo que implica además que, claro, estamos reaccionando lentamente, pero además implica que necesitamos una sociedad que tenga capacidad de discernir sobre lo que me está diciendo este señor en YouTube y versus lo que me está diciendo este medio establecido. Ahora, eso es un trabajo de más largo aliento. Y cuando se señala que el 45% de las profesiones que conocemos hoy no van a existir de aquí a 15 años, pero sí lo que tiene que relación con el periodismo y los medios precisamente tiene que ver con que se perfila en un futuro la necesidad de que alguien te entregue información fidedigna y respaldada. Así que no está todo... ¿Dijiste en los próximos cuántos años? 15 años. 15. Que las cosas con lo rápido que son ya... Sí, déjame anotarlo. 15 años suena generoso. Sí, pero nosotros no estamos bien. Una de esas carreras. De hecho, se vio un resurgimiento de las carreras humanistas. Esas carreras que duran 10 años. No. Tienen 5 años de desafío. Bueno, es un tema. Estamos formando profesionales para cosas que en el futuro no se van a necesitar. Así ya que estamos hablando de indignación, por favor, señor director, la siguiente imagen. A ver. Lamentablemente se ha cerrado un ciclo en el cual se han vivido momentos de mucha alegría.
y esta tristeza que supera cualquier desazón que uno haya tenido en su carrera. Hicimos todo el esfuerzo durante toda la eliminatoria, en todos los partidos, y lamentablemente no nos alcanzó para clasificar al Mundial. Es doloroso. Qué feo tu parte de invitario. Más feo habría sido que yo me hiciera el tonto y no pusiera lo que corresponde que tenga que poner aquí arriba de la mesa. Ahora, es lo que hay. Yo no sé si me concentraría tanto en Pizzi, sino que hablaría un poco de Sampaoli. Jorge Sampaoli, yo estuve con él. Ah, sí. Sí, ayer. Ayer. Porque, ¿qué quieres saber? No sé. ¿Qué es lo que siempre quisiste saber de Sampaoli y nunca te atreviste a preguntar? No, más que eso, el hecho de que le pasaran toda la cuenta a Pizzi y poca cuenta a Sampaoli. Cuando dejó todo el proceso a la mitad, después de la partida de Jaue, medio que se fue arrancando con sospechas de cómo era su contrato. Temas de plata, claro, y que todavía lo endiosó. dando entrevistas anticipando que le gustaría dirigir un equipo en Europa. Ya sabemos cómo deja votar la selección a medio camino. Digo, también hay una cuenta ahí que cobrar, porque él no completa un proceso y se va a pesar de que tenía un contrato vigente. Sí, bueno, yo no soy vocero de Sampaoli. Pero voy a remitir a casi. Lo que dijo él. Bueno, Jorge, ayer. Tú tuviste una larga conversación ayer con él. Sí, estuvimos conversando una hora en el Club Chocolate en un encuentro que era con hinchas de la Universidad de Chile, donde básicamente el gran tema era su amor por la U. De hecho, el encuentro se llamaba Jorge Sampaoli vuelve al corazón de la U. Y su marcado de interés de volver a dirigir la U. Pero ahora que está viendo que en Argentina lo están cuestionando. Sí, evidentemente no, pero no dice que ahora. No quisiera estar peleado yo con un policía argentino, te digo. Ahora, lo que él decía, y él hijo de policía, sí, pues. lo que él señalaba en su minuto que básicamente cuando se va de acá es porque sentía que la situación no daba para más y se va finalmente al Sevilla por mucho menos plata de lo que ganaba en Chile, que no se había ido por plata hasta allá. ¿Cuál situación no daba para más? La situación que se estaba conociendo de Jadwe, la situación de que se había conocido un contrato que según no él su señala, proceso futbolístico. Que según él señala, que hay, van por caminos distintos, que según él señala era un contrato que era similar al que había entre los técnicos anteriores, lo que incluía la tributación en estos paraísos fiscales. Bueno, de esa parte ellos sentían que ya no tenían nada más que hacer y se tenían que ir. Ahora, respecto al proceso futbolístico como tal, aquí hay un gran tema y que es un poco lo que destapa la señora de Claudio Bravo una vez que queda la debacle, que son las indisciplinas dentro del plantel, indisciplinas con las que han tenido que lidiar los directores técnicos y que muchas de esas se saben pero no se pueden comprobar. Todos nosotros que trabajamos en medio sabemos que hay actos de indisciplina, no se puede decir con nombre y apellido porque finalmente no tienes las pruebas para señalarlo. Pero parece que esto viene siendo un karma de nuestra selección y contra eso es muy difícil competir. Decía Jorge Sampaoli algo que me parecía muy interesante, de los futbolistas en general, con los cuales le ha tocado lidiar. Él señalaba que el futbolista en general no siente apego por nada. Es la pelota. ¿El de hoy? ¿En general sí, en Chile? No, en general los equipos de Europa, en la selección argentina, que no tienen niveles de conciencia respecto al hincha cuando se muere con un hincha en alguna instancia más lejana. Como que sienten que que el futbolista no tiene apego con algo. Y que esa cuestión... Falta de compromiso. Eso es lo que él dice, hay que apelar a eso. Y que finalmente eso termina pasando la cuenta porque están tan pendientes de lo de ellos con tanto tiempo libre. Interesante que lo plantee él. Cuando él parece que apego a la selección que dirigía, sí, no. A la plata sí, a la selección no sé. Él dice, ayer lo dijo, si a ti te... Sí, claro. Piquemos la guía. Porque de hecho tú estabas ayer con una camiseta de la U gritando por eso. No, mentira, no lo creo. Que él decía, bueno, a cualquiera de ustedes, si su empleador le dice, te voy a subir el sueldo el doble, le dices que no, si te lo vuelve a decir, te lo voy a volver a subir, tú le dices que no, en general la gente diría que sí, ¿no? Bueno, pero lo cuestionable es que él no enfrentó ese tipo de temas. Es un mal día para hacer esa pregunta, es un mal lugar para hacer esta pregunta. Planteando lo que él decía, no me ataquen a mí. Por ese tipo de aspectos en general la gente... Pero tú dile a Jorge. Y es ahí cuando él dice que se sentía un rey. Jorge, ¿sabes qué me tengo que ir a la pausa. ¿Algo que quieran agregar sobre lo que pasó con la...? Sí, solo decir que un año atrás estábamos con jugadores que aseguraban que íbamos a ser los campeones del mundo y un año después estábamos hundidos. Y ahí me parece a mí que también faltó un tema de humildad y la concentración necesaria para decir esto no depende solo de mi talento porque yo soy brillante y genial, hago lo que quiero, incluso salgo en la noche, sino que la disciplina. Siempre me parece eso lo más que eso. Chile en el Mundial iba a ser lo que hiciera más llevadero este año. O
sea, hay conversaciones con piscolas de por medio, muy profundas, decían, da lo mismo si terminan agarrándose de verdad Kim Jong-un y Donald Trump. Nosotros nos vamos eso te iba a decir, yo creo que esta fue una de las peores noticias del año en nuestro país, porque te afecta en el ánimo nacional el impacto que tiene, ya no solamente porque no vamos a ir al Mundial, porque tal vez es el fin de una generación, Claro. por todo lo que significa. Con un gran signo de interrogación, mucha incertidumbre. Me tengo que ir a la pausa, a la vuelta. Nos quedan algunos temas todavía por seguir abordando. Volvemos al tiro. Ya estamos de regreso en el Informante, en este siguiente bloque. Vamos, señor director, de inmediato con la imagen que nos va a resumir también una parte de la cultura que yo creo que es interesante que la miremos. Amárrame, Mon Laferte. Hola. Es mi primer Latin Grammy. La primera vez. Muchas gracias a Manu Jalil, a Lalo del Águila, a Alan. Hicimos juntos este disco. Daniela Vega por Una mujer fantástica. Qué lindo es ver tantos colores juntos, tantos colores diversos, tantas cabezas con tantos pensamientos diferentes. Qué linda es la diversidad, ¿no? Daniela Vega, Mon Laferte dejan huella por distintas razones, pero están cruzadas por quizás el mismo espíritu, ¿no? La resiliencia, la capacidad de generar cambio, de tomar su vida y el control de su vida. Mon Laferte, bueno, yo creo que todo el mundo a estas alturas tiene claro cuál es su origen, todo el proceso que vivió hasta convertirse en la figura talentosísima que finalmente todo el mundo le reconoce es. Daniela Vega, por su parte, también toda la historia personal hasta que finalmente queda validada al punto de que recibe premios por su capacidad artística y su talento. Son dos de las figuras que se nos ocurrió como equipo, salvo que quieran agregar a alguien más, ¿no? Nacho. Sí, yo creo que resumen bien esta idea, sobre todo por lo que tú señalas. En el caso de Mon Laferte y de Daniela, es tan importante sus historias de vida, lo que traen consigo, como lo que demuestran en términos de talento. Están a la par. Y esa también es la razón por la que no solo son exitosos a nivel de industria, porque claro, está el Grammy, ¿cierto? Que te lo ganas porque te reconoce la industria afuera, pero también está lo que tú tienes que testear en terreno. Cuando Mon Laferte viene a cantar a Chile y hace shows como el de Movistar Arena o shows como el de Caupolicán a mitad de año, y tú estás ahí, y yo tuve la suerte de estar ahí, tú palpas una emoción que es difícil replicar, que yo no sé si pasa mucho con artistas chilenos. Y con esto, pucha, voy a tratar de no pisar mucha sensibilidad, porque no quiero decir que otros artistas no sean exitosos ni que generen esta comunicación, pero hay una cosa, voy a volver a usar la palabra visceral, más de la emoción, de flor de piel, donde ella se emociona y llora sobre el escenario, y cuando ella llora, llora la gente con ella, y yo no Pero sé si hay mucho puede antecedente. que eso habría pasado si es que ella no se va a México, es decir, si es que no se produce esta sensación de que ella triunfó afuera y después de eso acá en Chile reconocemos sus méritos. Lo que pasa es que yo creo que la vuelta habría sido más larga, pero me parece que hoy es un poquito más fácil. México es una tremenda apuesta de industria hoy para público transversal, pero con internet de la mano yo diría que es un poquito más sencillo que en los 90. Lo pregunto como un cuestionamiento a nosotros mismos, si acaso a lo mejor nos entusiasmamos cuando vemos que un artista como ella triunfa en el extranjero, no cuando está acá en nuestro país, está haciendo conciertos acá, no sé. Pero en algún momento pasó, perdona, para cerrar, para contestarle solo a Pati esto, pero en algún momento también pasó con La Ley. ¿Te acuerdas que La Ley también es una apuesta muy grande de México? Pero hacer la apuesta de México le significó perder un poco de pata local. Entonces yo no sé si bueno, en otra dimensión a Kuwait también. Claro. Más consolidada. La parte de la apuesta del que se va afuera y vuelve, yo creo que tiene matices en este caso. El camino es al revés ahí con La Ley, encuentro yo. Sí. Porque La Ley acá ya se había consolidado como banda, como había triunfado. En cambio aquí con Mon Laferte siento yo que partió allá con más fuerza y luego acá como pero La Ley fue más famosa allá y no volvió a replicar el tema acá, entonces a mí me parece curioso. Y cuando Mon Laferte llega acá por primera vez con éxito de público, todavía no era mediáticamente conocido su éxito, porque ella se fue con una buena cantidad de seguidores y siguió construyendo seguidores allá de Chile y de otras
sobran de Latinoamérica probablemente, pero sus seguidores de Chile la acompañaron en ese proceso sin que mediáticamente todavía supiéramos de este éxito. O sea, los reconocimientos fueron llegando con el año, pero la primera vez que se instala en Chile con un público masivo sorprende y uno dice, oye, ojo, incluso la llegada al Festival de Viña era como dudosa, nadie sabía que iba a ser ese tremendo show, que iba a ser ese tremendo éxito sobre el escenario. Pero en algo que tienes razón, en que probablemente Mon Laferte no hubiera transformadose en Mon Laferte si es que no hubiera logrado desligarse lo suficiente de su pasado en Chile, vinculado al medio. Esa historia de Montserrat Bustamante le hubiera costado mucho más despejársela si no parte. Y eso es fundamental en su carrera, en la construcción de este personaje. Sí, pero la reinvención tomó harto más tiempo del que uno podría pensar, porque a veces uno siente que esta es una generación espontánea que parte en Viña del verano. Partió de cero. Y hay discos de por medio de Mon Laferte de la reinvención musical, y es un éxito más largo. Y cuando canta en Viña, además, la gente cantó cada una de las canciones de su show, coreado por la Quinta Vergara. El show de Viña fue notable. Fue un karaoke, además. ¿Y eso por qué? Porque antes de que se hicieran mega famosa de vuelta acá, ya estaban las escuchas de YouTube, de Spotify y una base de fans que no necesitaba el medio tradicional para seguirla. Yo quisiera, ya hemos hablado harto de Mon Laferte y creo que coincidimos en que le va a ir bien a este chico. Está muy bien. Sí, le va a ir bien. Tiene futuro. Daniela Vega, yo encuentro que la irrupción de ella es una cuestión fabulosa. Yo encuentro que es un aire, es un refresco, es un torbellino que entró en el cine. Bueno, cuando tuve la oportunidad de ver la película, me mandaron el video para que lo pudiera ver antes, previo a una entrevista que le íbamos a hacer en el Ciudadano ADN. Y yo empiezo a ver la película, ya se ve bonito Santiago, lo típico uno empieza a ver, técnicamente suena bien la película, lo clásico. Pero de pronto empecé a meter más en la historia, empecé a cachar lo que pasa con esta mujer, empecé a ver lo que le toca vivir y tú decís, esto no es ficción, esto es un análisis descarnado de lo que tienen que vivir muchas personas y aquí haz la metáfora de aquellos que son distintos y que la sociedad los ve distintos por miedo, por lo que sea, y que tienen que vivir esto día a día. Y tú decís, viejo, esto es un chachazo grande y me emocionó mucho verlo, ver además su actitud frente a lo que le tocaba enfrentar, pero al mismo tiempo es una película alegre, que tiene cuadros musicales, que tiene luz, que tiene esperanza, que tiene fulgor. Una cosa fabulosa. Decir, porque su actitud, además, no es que se trate aquí de una situación en la cual se victimice o tenga actitud como lastimera, para nada. Todo lo contrario. Y es lo que... Sí, no alcancé a hacer esta pregunta, pero tengo que despedirlos ya, pero al menos la voy a dejar puesta sobre la mesa. ¿Creen que se recupera de alguna manera la carrera de Kevin Spacey o después de todo lo que vivió? Ese es un gran tema. A propósito de las redes sociales, una de las cosas buenas también que sirve para juntar gente, el año partió con la Women's March, y terminó, y fue un año marcado también por los temas ligados al género y a la diversidad, a propósito de Daniela Vega, pero el feminismo, agenda de género, la palabra del año, según el diccionario web, y termina con esta historia del yo también, con esta campaña de romper el silencio. Yo creo que no. ¿Tú crees que yo creo que Kevin Spacey fue? Ya. ¿Fue? No, yo creo que ya. O sea, lo perdimos de House of Cards. Ya. Sí, a él y a Harvey Weinstein también. O sea, para agarrarnos de una frase que decíamos todo el año en Vivo Vivo. El 2016 rogamos para que los artistas no se nos murieran. El 2017 queremos que ojalá no sean abusadores. Después te estás enterando de todas estas cosas. Vaya a saber lo que va a pasar en el 2018. Pero lindos movimientos. De todas maneras. Gracias a los cuatro por haber estado conversando con nosotros en este último informante de la temporada. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, pero a la vuelta todavía nos quedan algunas imágenes que les queremos mostrar. Así es que acompáñenos. Hemos vuelto para despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado durante todo este año 2017 y en estas temporadas del Informante. Que tengan felices fiestas. Buenas noches.